El eco de los recuerdos. En un pequeño pueblo llamado Valle de las Sombras, donde los días transcurrían con la calma de un río sereno, vivía un hombre llamado Rafael. Este lugar, rodeado de montañas y bosques densos, tenía una atmósfera mágica que parecía estar impregnada de historias olvidadas. Rafael era un hombre solitario, conocido por su habilidad para contar relatos cautivadores sobre el pasado, aunque pocos sabían que también guardaba un secreto profundo en su corazón. Desde joven, Rafael había sentido una conexión especial con su familia y sus raíces. Su abuela, una mujer sabia y amorosa, le había transmitido historias sobre sus antepasados, quienes habían llegado al valle en busca de un nuevo hogar. A medida que crecía, Rafael se dio cuenta de que las historias de su familia estaban entrelazadas con la historia del propio pueblo. Sin embargo, había un episodio en particular que siempre lo había intrigado: la desaparición de su abuelo, un hombre valiente que había luchado en la guerra y cuya historia había quedado envuelta en el misterio. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el ático de su casa, Rafael encontró un diario desgastado que pertenecía a su abuelo. La cubierta de cuero estaba desgastada, y las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos y dibujos. Con emoción, comenzó a leer. Las palabras de su abuelo lo transportaron a tiempos pasados, revelando detalles sobre su vida, sus luchas y sus esperanzas. El diario hablaba de la vida en el pueblo antes de la guerra, de las tradiciones que su familia había mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, Rafael se dio cuenta de que había un vacío en la narrativa. Su abuelo había dejado de escribir abruptamente justo antes de un evento significativo. Esto avivó la curiosidad de Rafael, quien decidió investigar más sobre lo que había sucedido en esos días oscuros. Con el diario en mano, Rafael se dirigió al centro del pueblo, donde se encontraba la plaza principal. Allí, se reunió con algunos de los ancianos del lugar, quienes habían vivido durante la misma época que su abuelo. Al compartir con ellos las historias de su familia, se dio cuenta de que muchos de ellos recordaban a su abuelo con cariño. Sin embargo, la conversación pronto se tornó sombría cuando comenzaron a hablar sobre la guerra y las pérdidas que habían sufrido. «Tu abuelo era un hombre valiente», dijo don Manuel, uno de los ancianos más respetados del pueblo. «Luchó por su familia y por todos nosotros. Pero había un secreto que nunca se reveló, un eco que aún resuena en nuestras memorias». Intrigado, Rafael preguntó qué secreto era ese. Don Manuel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego susurró: «Se decía que había un artefacto antiguo, un objeto que otorgaba poder a quien lo poseía. Muchos querían apoderarse de él durante la guerra, y tu abuelo fue uno de los que intentó protegerlo». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está ese artefacto ahora?», preguntó con ansias. Los ancianos intercambiaron miradas preocupadas. «Se ha perdido en el tiempo. Nadie sabe su paradero, pero hay rumores de que quien lo encuentre podrá desvelar los secretos del pasado». Con el corazón latiendo con fuerza, Rafael decidió que debía encontrar ese artefacto. No solo quería conocer la verdad sobre su abuelo, sino también descubrir el legado que había dejado atrás. Se despidió de los ancianos y se dirigió a la biblioteca del pueblo, donde esperaba encontrar más información sobre la historia local y leyendas sobre el artefacto perdido. La biblioteca estaba llena de libros polvorientos y documentos antiguos. Rafael pasó horas buscando entre las estanterías, y finalmente encontró un libro que hablaba sobre la historia de la región y sus leyendas. Entre las páginas, descubrió una referencia a un antiguo templo que se decía que albergaba el artefacto. El templo estaba ubicado en lo profundo del bosque, en un lugar que pocos se atrevían a explorar. Armado con esta nueva información, Rafael se preparó para su viaje al bosque. Empacó provisiones, su linterna y el diario de su abuelo, sintiendo que cada uno de esos elementos era un vínculo con su pasado. Al amanecer, emprendió el camino hacia el templo, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a su familia. El bosque era denso y oscuro, y a medida que avanzaba, la luz del sol apenas penetraba a través de las copas de los árboles. Rafael sintió una mezcla de miedo y emoción. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también a los peligros que podían acechar en la sombra. A medida que se adentraba en el bosque, se encontró con un grupo de animales que parecían observarlo con curiosidad.
Un ciervo, de mirada sabia, se detuvo y lo miró, como si supiera que Rafael estaba en una misión importante. Después de horas de caminata, finalmente llegó a un claro donde se alzaba el templo. Era una estructura antigua, cubierta de musgo y enredaderas, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Rafael se acercó con cautela, sintiendo una energía en el aire que lo envolvía. Al entrar, el interior del templo era oscuro y frío, y las paredes estaban adornadas con inscripciones que narraban historias de antiguos guerreros y de batallas libradas por el honor y la gloria. En el centro del templo, encontró un pedestal de piedra, y sobre él reposaba un objeto brillante. Era un amuleto en forma de estrella, con símbolos grabados que parecían pulsar con vida. Rafael sintió una oleada de calor al acercarse, y al tocar el amuleto, una visión lo envolvió. De repente, fue transportado a un campo de batalla. Vio a su abuelo, joven y decidido, luchando con valentía junto a sus compañeros. La escena era caótica, con el sonido de espadas chocando y gritos de guerra resonando en el aire. Rafael sintió el miedo y la determinación de su abuelo, y comprendió que había luchado no solo por su propia vida, sino por la de su familia y su pueblo. A medida que la visión avanzaba, Rafael vio a su abuelo enfrentarse a un enemigo que buscaba apoderarse del artefacto. La lucha fue feroz, y en un momento crucial, su abuelo logró proteger el amuleto, pero no sin pagar un alto precio. Rafael sintió una profunda tristeza al ver a su abuelo caer, pero también una inmensa admiración por su sacrificio. Cuando la visión terminó, Rafael se encontró de vuelta en el templo, con el amuleto aún en sus manos. Comprendió que el artefacto no solo era un objeto de poder, sino un símbolo del amor y la valentía de su abuelo. Decidió que debía llevarlo de regreso al pueblo, no para usar su poder, sino para honrar la memoria de su familia y contar su historia. Regresó a Valle de las Sombras con el amuleto en mano y el corazón lleno de gratitud. Al llegar, se reunió con los ancianos y les relató lo que había descubierto. Compartió las visiones de su abuelo y la historia del artefacto, y todos escucharon con atención, sintiendo la conexión con su pasado. A partir de ese día, el amuleto se convirtió en un símbolo de unidad para el pueblo. Rafael organizó reuniones donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos, creando un espacio donde la comunidad se unía en torno a su legado. Las historias de sus antepasados fueron contadas y celebradas, y el eco de los recuerdos resonó en cada rincón de Valle de las Sombras. Con el tiempo, Rafael se convirtió en un narrador reconocido, conocido por su habilidad para contar historias que conectaban a las personas con sus raíces. El amuleto se exhibió en el centro comunitario del pueblo, recordando a todos la valentía y el sacrificio de quienes habían luchado por su hogar. La vida en Valle de las Sombras continuó, pero el eco de los recuerdos jamás se desvaneció. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el legado de sus antepasados. Rafael se sintió realizado, sabiendo que había cumplido su propósito, honrar la memoria de su abuelo y preservar la historia de su familia. Finalmente, en una hermosa tarde de otoño, mientras las hojas caían y el sol se ponía en el horizonte, Rafael se sentó en el claro del bosque, bajo el mismo árbol donde había encontrado el diario de su abuelo. Cerró los ojos y escuchó el susurro del viento, sintiendo la presencia de sus antepasados a su alrededor. Sabía que su viaje había sido significativo y que el eco de los recuerdos seguiría resonando en el corazón de Valle de las Sombras, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.